Por primera vez, nuestro país tuvo la oportunidad de disfrutar de una edición de Monsters of Rock en el año 2023. Así que hoy, en Podcast Rock and Roll Radio, celebraremos la primera edición de ese festival en nuestro territorio. Me parece también algo muy singular, Héctor, de que las agrupaciones, como bien nos decía el gran bajista de Helloween, Marcus Grosspeth, que ellos eran los jóvenes. Entonces ahí es donde uno dice, wow, ¿cómo han pasado los años? Claro, y los integrantes de Helloween están llegando a los 60 años y eran los jóvenes de este festival, lo que indica que, lógicamente, Deep Purple, Scorpions y Kiss son bandas que llevan muchísimo recorrido. O sea, si Helloween comenzó en 1984, podemos decir que Deep Purple comenzó en el 68, y hay personas que no saben que Scorpions comenzó en el 65, o sea, antes que Deep Purple. Y si vamos a analizar el arribo de Kiss a nuestro planeta Tierra, fue en el 73. De todas maneras, siguen ocurriendo cosas muy locas en el sentido que se acomoda el festival a algo, ¿no? Y aquí nos dimos perfectamente cuenta que es la despedida de Kiss, porque fueron los encargados de cerrar, pero si hubiera sido realmente como tiene que ser, hubiera cerrado Scorpions, ya que son los que llevan más años, ¿no? O sea, el orden tuvo que haber sido Helloween, Kiss, Deep Purple y cerrando los Scorpions. Pero como acabo de decirlo, Héctor, las cosas se acomodan pues a las necesidades. Parece ser, porque han sido como 3 despedidas ya, que esta sí es la definitiva de Kiss. Igual entre esos 4 grupos, ahora que usted los mencionaba, caí en cuenta, y ese Monsters of Rock nos presentaba una alineación con más de 400 millones de copias vendidas, fácilmente. Fácilmente, entre sí, esos señor. grupos. Y eso que no hemos mencionado a Angra como de elemento latinoamericano, un atractivo que complementa, digamos, la experiencia y que se incorporó al cartel, pero porque no pudo participar de la manera que estaba planteado inicialmente la agrupación Accept. Saxon, perdón, me estaba diciendo Accept. Hablemos de Angra, Héctor, que fue la primera banda que tocó y nosotros tuvimos el placer, pues, de un par de canciones y un toquecito, un pincelado. Angra ha estado en nuestro país, tiene un despliegue muy importante de canciones, una trayectoria de varias décadas, sí. Y digamos que en ese orden de ideas sí entiendo por qué los involucraron. Fanáticos tienen en este país desde hace un buen rato, pues hablamos de varias presentaciones, así que creo que fue un buen toque, una buena muestra latinoamericana, porque creo que el sonido de ellos, por más que no tenga los elementos de pronto de folclore que incorporó en algunos momentos Sepultura a algunos temas, en algunos discos, yo no le siento tanta latinidad a la propuesta de Angra. Siento que están haciendo muy bien, adaptando muy bien una propuesta de un sonido mucho más europeo y anglo. Y luego dio paso a Helloween, institución. No, por favor. Ya 40 años, como usted bien dice, 16 discos de estudio, y pues solo por el lado de Helloween estamos hablando ya de 12 a 14 millones de copias. De hecho, aquí tengo las canciones, las leemos rápidamente. Por favor. Esto comenzó con Dr. Stein. De una, que esa la cambiaron. Eso estaba exacto, eso estaba en la mitad. Como en la mitad final, sí. Eagles Fly Free, Power, Future World, Walls of Jericho, Metal Invaders con Victim of Fate, Gorgar y Ride the Sky. Luego Heavy Metal is the Law, Forever and One, If I Could Fly, una bella balada. Luego solo de guitarra de Sacha, How Many Tears, que es la canción central. Se entran a sus camerinos para hacer un encore con Perfect Gentleman, solo de batería, y I Want Out. Eso sí, perfecto el final. Da paso a una institución. No, confieso que nunca había tenido la oportunidad de disfrutar de Deep Purple en tarima, y fue lo que esperaba y más. O sea, sorprendente. Aquí son más de 110 millones de copias solo por el lado de Deep Purple, 115. Desde el 68, 22 discos en estudio. Qué buena presentación, sí. Qué sonido. Total. Aquí estamos hablando del verdadero y absoluto rock and roll. Yo soy muy Scorpions, usted lo sabe, pero yo creo que para lo que fue ese show, Deep Purple tu papá, por lo menos en interpretación musical. Qué cosa tan impresionante. Ian Gillan, la voz, el manejo, el profesionalismo que tienen estos señores con esa edad, en adaptaciones de algunas melodías que, si bien de pronto a nivel vocal no son exactamente las que conocíamos de la canción, la nueva melodía que plantea no solo está a su alcance, se siente cómodo, sino que igual suena buenísimo. Es una banda tan profesional que hace que cada una de sus presentaciones sea totalmente distinta. Claro, repertorio nos falta. Highway Stars, Pictures of Home, Not Need to Shout, solo de guitarra, Uncommon Man, Lazy, When a Blind Mind Cries, Anja, canción de Richie Blackmore, solo de teclado del señor Don Aire, incluyendo el himno nacional de Colombia de nuevo.
nuevo. Perfect Strangers, Space Trucking, Smoke on the Water entran al camerino y salen para un encore, como lo digo, de 17 minutos que incluyó muchas canciones conocidas, Green Onions, bueno, muchas otras, pero las que dejaron de notar fueron Hush y Black Knight. Sí. No, excelente. La energía continuaba, llegaba también la noche de una manera especial poco a poco con el sonido desde Alemania, desde Hannover y como usted dice, desde el 65 de los Scorpions. Los Scorpions atacaron de nuevo, otra vez, más de 110 millones de copias vendidas. Tienen nuevo álbum y qué álbum, Héctor. De hecho, abrieron con Gas in the Tank. Sí, un despliegue muy bueno. Siento nuevamente mucho más agresivo el grupo en su apuesta sin que nos hubiera defraudado anteriormente. Y lo mismo a nivel de gráficas, tenían de todo. Estéticas que van desde su cultura y de una línea de los años 70, 80, 90 hasta cosas muy modernas. Eso sí me gustó, que lo mezclan todo en un lenguaje que enloquecía a la gente. Ahora, el lugar estuvo lleno desde el principio, ¿no? Las malas noticias es que faltando 4 o 3 canciones para finalizar su set, al parecer, según fuentes de alta fidelidad, ellos llevaban su propia consola, se desconfiguró, el ingeniero se asustó, no logró recuperarla, subía y bajaba el sonido y acabaron un poco mal en cuanto a esa situación se refiere, pero el sonido, digamos, de los que fueron, Héctor, sin lugar a dudas, unas 14 canciones fueron impecables. De hecho, voy a leer rápidamente las canciones. Gas in the Tank, Make It Real, The Zoo, Coast to Coast, canción instrumental fantástica. Esta no la había tocado en los anteriores. Seven Son, del nuevo álbum Peacemaker, del nuevo álbum de Boss, Bad Boy, Running Wild, gran clásico. Delicate Dance, Send Me an Angel, con el estadio totalmente prendido con celulares. Y lo mejor es que ligan Send Me an Angel con Winds of Change. Entonces esa parte fue épica. Después vuelven a salir con poder, con Tease Me, Please Me, Rock Believer, New Vision, el famoso Blackout, Big City Nights, y ahí comenzó a fallar. Duro eso. Y ya lo que fue Still Loving You y Love You Like a Hurricane, pues acabaron, digamos, con dificultades, pero sin este lunar yo creo que fue una gran presentación y buen sonido. Sonaba duro, Héctor, sonaba claro, sonaba bien. Sí, es cierto, es cierto. Y eso nos dio paso para el último de la noche, obviamente la gran expectativa que había para el cierre, la despedida, parece ser, de la agrupación Kiss. Institución desde 1973. Ahí tal vez la diferencia sería que Kiss, es curioso, porque aunque siguen tocando y estuvieron en Colombia también y demás, si nos damos cuenta, son los que más atrás en el tiempo han editado su último disco en estudio, ya una década sin disco nuevo de Kiss. Ellos sí se basan netamente en lo que son sus grandes clásicos. Sí incluyeron canciones que no habían tocado antes. Leyendo el repertorio, leámoslo rápidamente. Comenzó con Detroit Rock City, Shout It Out Loud, Deuce, War Machine, Heaven's on Fire, I Love It Loud, Say Yeah, esa es nueva, que es del famoso, ¿cómo se llama ese disco? El Boom... Midnight... Sonic Boom. Sonic Boom, perdón. El Sonic Boom. Call Gene, solo de guitarra de Tommy Tyler, Lick It Up, Making Love, es nueva, o sea, no la habían tocado hace muchos años. Calling Dr. Love, Psycho Circus, solo de batería, A Thousand Years, parcial, porque entra el solo de bajo, God of Thunder, que siempre lo hace después del solo de bajo, Love Gun, I Was Made for Loving You, Black Diamond, entran al camerino, y el encore con su canción favorita, Héctor, Bed. Menos mal salimos antes. Sí, no, Bed no, esa, no puede ser. Oh, Bed, What Can I Do? No. Después Do You Love Me y Rock and Roll All Night. Esa fue la presentación de Kiss, Héctor. Lo que hace Kiss y su aporte al mundo del espectáculo va más allá de muchas cosas. Ellos llevaron las interpretaciones en formato grande, los conciertos, esa experiencia a otro nivel. You want the best, you got the best. Así es. Explosiones, fuego, sangre, extravaganza, pantallas, humo, todo lo que uno quiera está en un show de Kiss elevado a potencias exorbitantes. De eso trata. Al parecer, el ingeniero de sonido, después de los impases que hubo con Scorpions, fue tímido para el volumen en el concierto. Entonces sonaba muy pasito, de hecho. O sea, ahora en mi ranking de los conciertos que ha sonado más bajo en el estadio, Kiss. Y eso me pareció triste. Y por eso le dije, Héctor, vámonos, porque a mí me dio mucha tristeza eso. Sobre todo mirar hacia atrás y darme cuenta que la gente se estaba saliendo vertiginosamente porque no oía. Yo creo que quedamos contentos, quedamos felices y ojalá volvamos a ver la marca en nuestro país, ¿no? Uy, claro, se imagina usted un próximo Monsters of Rock si este cartel fue con
Halloween, Scorpions, Kiss y Deep Purple. Imagínese usted lo que puede venir el año entrante. Ojalá. Casi que un mundo y una época que no se va a volver a ver. Este tipo de artistas no se replican fácilmente. Este tipo de bandas no se pueden copiar fácilmente. Y yo creo que vimos una muestra casi que única y exclusiva de lo que es el arte musical en el mundo. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.